actualmente soy el presidente de la Federación de Flaxi. Quisiera tener este inicio de encuentro de homólogos académicos mostrando un poco de qué se trata, qué estamos haciendo y qué queremos lograr en el encuentro. Queridos participantes, miembros de Flaxi de 18 países, quiero dar la bienvenida al primer encuentro virtual de homólogos académicos de Flaxi. Se trata de una propuesta que venimos impulsando desde el equipo central de la Federación para seguir fortaleciendo la dinámica de trabajo que han venido consolidando los directores académicos de nuestros colegios en los últimos años. Lo anterior, inspirados en promover una experiencia de formación y trabajo colaborativo y de manera innovadora, que se apoye en los abundantes recursos que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TICs, ponen a nuestra disposición y que pueda ser compartida con nuestra red educativa global como una experiencia significativa de trabajo en red. Los temas que se han venido discutiendo a lo largo de este proceso han sido el resultado de la construcción de una agenda de trabajo conjunto entre los directores académicos en encuentros anteriores, de la priorización realizada a partir de las consultas con la red y del posterior desarrollo de los temas por parte de un comité conformado por integrantes de la red que viene apoyando la preparación del encuentro. De esta manera se estableció un programa orientado por 3 bloques temáticos. Los 3 temas que vamos a desarrollar son formación integral, adaptación curricular y evaluación a la luz de la realidad actual de nuestros colegios. Esto quiere decir de una realidad moldeada por la relación entre la educación jesuita, que por naturaleza posee una pedagogía en constante renovación, y por las crecientes demandas de cambio que surgen de un mundo globalizado con nuevas tendencias pedagógicas, nuevas formas de organización social y de comunicación e interrelación a través del uso de herramientas tecnológicas. En este proceso es importante tener en cuenta que este encuentro ha sido concebido como uno de los hitos del cierre de trabajo que ha venido adelantando la red a lo largo del 2017. Previo al encuentro, se han llevado a cabo 3 rondas de reuniones virtuales, en las que se intercambiaron experiencias significativas de nuestros colegios frente a los temas seleccionados, y se cuenta también con síntesis de las reflexiones conjuntas surgidas de estas reuniones. A través de esta dinámica, fue posible reunir cerca de 20 experiencias significativas publicadas en nuestra web. Adicionalmente, entre el mes de mayo y junio, se puso a disposición de la red un espacio de participación virtual asincrónico en la plataforma EducateMagis. Se trató del primer espacio de contacto entre los directores académicos y los conferencistas del encuentro. A partir de las introducciones hechas por nuestros conferencistas, los homólogos compartieron más de 60 comentarios, preguntas y sugerencias que permitieron darle forma a las presentaciones que tendremos durante estos 3 días de trabajo. En cuanto a las temáticas, les quiero comentar que resulta gratificante ver la riqueza de las reflexiones conjuntas que han surgido durante el proceso. En este sentido, quisiera resaltar algunas líneas que sintetizan las discusiones que se dieron en torno a los temas de trabajo de la red y que a su vez se constituyen en desafíos y oportunidades para nuestro trabajo como cuerpo educativo regional. Primero, en el tema de formación integral, queda claro que acción abarcadora sistemática implica preguntar más allá de las estructuras que tenemos en los colegios
si los espacios y las temporalidades que desarrollamos permiten fortalecer en nuestros currículos y en nuestra oportunidad de aprendizaje la formación integral. Implica asumir que la facultad de educar es cada vez más compleja, porque nos hace mirar al educando desde la globalidad y no desde una parcela. Y además, la complejidad nos lleva y nos debe llevar a pensar en prácticas pedagógicas que ayuden a dar cuenta de lo sistemático, de lo abarcador y no solamente de lo fragmentario, lo cual impacta en nuestras prácticas de aula, tanto con los estudiantes como con sus familias. En cuanto al segundo tema, frente a la adaptación curricular, este tema es central a nuestra pedagogía y hay que saber que este proceso de innovación no parte de la nada, pues la tradición desde la espiritualidad y la pedagogía ignaciana proveen de gran fuerza las plataformas educativas que como una luz han ido fortaleciendo y contagiando a otros. Implica también vislumbrar el anclaje en una perspectiva interdisciplinaria, tomando en cuenta que para lograr cambios necesitamos una cultura organizacional, efectiva, pertinente y muy bien cimentada. Se convertirá esta cultura en el principio rector para nuestro proceso innovador. Yo creo que este punto es fundamental porque nos está mostrando que el proceso de adaptación curricular implica ese soporte cultural a través de la organización efectiva, una organización que se pueda medir y que dé resultados a mediano y a largo plazo. Y en el tercer punto, respecto a la evaluación, primero surge el reto de una evaluación más sistemática que recoja con una mirada amplia las diversas variables que se conjugan en el acto evaluativo, la didáctica propia de la disciplina, las estrategias de aula, el desempeño de los docentes, los estilos de evaluación para las inteligencias múltiples, entre otros. Se trata de cuestiones que trabajadas en equipo y con un tiempo importante para pensarlo, deberían ayudar a revertir procesos y procedimientos si fueran necesarios, bajo la especial consigna de una mejora continua y contextualizada, pertinente, viable y eficaz. En este punto, respecto a la evaluación, yo creo que también la focalización de la evaluación debe propender a buscar lo que significa una evaluación integral. Si ustedes, homólogos académicos, directores académicos, se dan cuenta, en nuestros colegios, una de las mayores preocupaciones es cómo dar cuenta de una evaluación que abarque la integralidad del ser humano y que no solamente se restrinja a una evaluación en test, a una evaluación en papel o a una evaluación sistemática por computador, pero que no tenga en cuenta los procesos. Y creo que aquí tenemos que discutir a fondo lo que significa evaluar de manera integral y lo que significa evaluar desde una perspectiva ignaciana, lo que significa evaluar desde la experiencia vivida en el proceso más que en una hora de examen final. Esa es una de los grandes aportes que creo que podríamos hacer desde Flaxi y desde la reflexión de los directores académicos a todo el trabajo que venimos desarrollando en Latinoamérica. Cómo generar una evaluación que dé cuenta del proceso, de los esfuerzos de cada uno de los estudiantes y reconozca que tienen diversidad de competencias, pero al mismo tiempo buscamos resultados adaptados a cada uno y a una generalidad como grupo. Por eso la invitación que tenemos para el día de hoy, queridos directores y directoras académicos, consiste en que esperamos, ahora que a partir de los pasos recorridos, en este encuentro sea posible ahondar
en estas y en las demás reflexiones que han venido surgiendo a lo largo del proceso. Para este fin contaremos con ponencias a cargo de expertos, presentación de experiencias significativas preparadas por homólogos de la red, trabajos en grupo y espacios de oración y reflexión. Todo lo anterior en el horizonte de seguir caminando juntos para dar respuesta conjunta a desafíos comunes que redunden en el mejoramiento constante de nuestra práctica educativa. Es importante resaltar que como producto de todo este proceso de trabajo conjunto, la red de homólogos académicos de Flaxi contará a fines de este año con un banco de experiencias significativas a su disposición, reflexiones introductorias de expertos en materia de formación integral, adaptación curricular y evaluación, informes de síntesis de las reflexiones del preencuentro, grabaciones del encuentro con una ruta de trabajo definida para los próximos años, en la que se definan nuevos pasos que como red debemos tomar para facilitar a nuestros colegios atender los desafíos del mundo actual, apoyados en las fortalezas de la tradición educativa jesuita. En cuanto a los participantes, con esta parte introductoria que acabo de realizar, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, quiero pasar a agradecer a todos los que han intervenido para hacer de esta iniciativa una realidad. Contamos con más de 100 personas inscritas para este encuentro, entre delegados de educación, rectores, directores académicos y docentes. Durante este tiempo nos estarán siguiendo desde 13 provincias y 18 países. Quiero enviar un saludo especial al presidente de la Conferencia de Provinciales en América Latina, CEPAL, padre Roberto Jaramillo, quien nos acompaña en esta ocasión. También ofrecer una cálida bienvenida a nuestros 3 ponentes, al padre Luis Fernando Klein, de Brasil, al padre Carlos Vázquez, de Colombia, y a la señora Mora Podestá, de Uruguay. Un agradecimiento especial para ellos por poner sus conocimientos y experiencia al servicio de nuestra red. Quiero además agradecer al comité de preparación del encuentro, conformado por Fernando Guidini, Claudio Rojas, Marta Peña Herrera, Rolando Herrera, Olga León y Laura Villanueva. Su apoyo ha sido fundamental e indispensable para dar luz a este proceso y animarlo por todo el continente. Así como a Joaquín Viqueira y a Jenny Salas, quienes junto con Marta Peña Herrera y Laura Villanueva nos estarán compartiendo experiencias significativas que han documentado desde sus colegios. Por último, un reconocimiento a los integrantes del equipo central de Flaxi, quienes han estado trabajando en la preparación de este encuentro. A Juan Felipe Carrillo, nuestro secretario ejecutivo, a Yolanda Bejarano, nuestra coordinadora de la red de homólogos académicos, y a Javier González, coordinador de comunicaciones. Ellos 3 estarán atentos de apoyarles durante todo el encuentro con todo aquello que ustedes necesiten. Que estos días de trabajo en ánimo de discernimiento conjunto se den para la mayor gloria de Dios y este encuentro virtual sea parte de nuestra forma de construir nuestra propia historia. En cuanto a las informaciones prácticas para el encuentro, quiero mencionarles lo siguiente. El jueves pasado todos recibieron un documento con informaciones prácticas sobre la metodología del encuentro. Recuerden que los micrófonos estarán silenciados durante las ponencias y tras las mismas se dará un espacio para preguntas y respuestas. Para hacer estas preguntas, solo deberán levantar la mano en el icono indicado en la plataforma y el moderador les dará la palabra. Ahora bien, para los trabajos en grupo, estarán recibiendo en sus correos
una invitación para cada sesión en su grupo correspondiente. Recuerden que estas sesiones se harán vía Google Hangouts y una vez finalicen deberán regresar a este espacio haciendo clic en la misma invitación que recibieron esta mañana para acceder a la plataforma. Finalmente, cualquier duda, inquietud o pregunta sobre los aspectos técnicos pueden escribirla en el módulo Preguntas que tienen en el panel ubicado al lado derecho de sus pantallas. Quisiera, junto a esta iniciación de encuentro, queridos directores y directoras académicos de Latinoamérica, invitarlos a que pongamos en las manos del Señor nuestro encuentro, a que sintamos su presencia vibrante y esperanzadora en medio de todo el trabajo que desarrollamos en América Latina. Y por eso los invito a que nos pongamos en un momento de oración y ofrezcamos lo que haremos durante estos 3 días. Si les sirve un momento cerrar los ojos y reconocer la presencia de Dios en cada una de sus vidas desde el momento en que al inicio de esta mañana ustedes han podido levantarse y han podido comenzar una jornada con sus familias, en sus casas y luego en sus colegios. Los invito a que dejemos pasar por nuestra memoria y nuestra mente los rostros de sus familias, los rostros de las personas con las que ustedes viven y por las que ustedes luchan y trabajan diariamente. Y al mismo tiempo, junto a estos rostros, dejemos pasar algunos de esos rostros de los niños, niñas y jóvenes con los que estamos trabajando todos los días. Son tantas personas a lo largo y ancho de Latinoamérica con las que nos encontramos día tras día y que una palabra de aliento, una palabra de esperanza y una palabra de vida transforma las relaciones y transforma la mirada. Señor, te damos gracias por la posibilidad de ser constructores de paz y de reconciliación. Te damos gracias por el regalo de ser maestros y maestras, por nuestras comunidades educativas. Te damos gracias por la inspiración de Ignacio de Loyola, que nos invita a reconocer en cada uno su potencial, la diversidad de cada ser humano y a llevarlo al máximo, viviendo el magis. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad de los lazos que generan en nuestra vida cada una de las personas que hacen parte de esta apuesta educativa en Latinoamérica de la Compañía de Jesús. Y de manera particular ponemos en tus manos, Señor, la vida especialmente de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos que sufren por la injusticia social, por el desequilibrio de oportunidades, por la falta de posibilidades para construir una vida que para todos los seres humanos debe ser digna. Permítenos, Señor, que a nosotros, como parte de las comunidades educativas de Flaxi, de la Compañía de Jesús en Latinoamérica, seamos capaces de sentir en el corazón el llamado a ser constructores de una sociedad mejor. Ser capaces de sentir la profunda invitación al estilo de Jesús a servir a los demás, a amar a los demás y a ser solidarios concretamente. Y que nuestros colegios, Señor, se caractericen por ser espacios de respeto por la diversidad, de renovación constante y sobre todo de servicio a los más pobres y necesitados. Para que el día de mañana esos grandes profesionales, seres humanos, hombres y mujeres que queremos formar, tengan presente siempre que todas sus decisiones tienen que tener en cuenta a los más pobres y necesitados de la sociedad, y sean aquellos hombres y mujeres que transformen nuestras ciudades, nuestros países, nuestra Latinoamérica tan necesitada de personas integrales y éticas. Digamos juntos: tomad, Señor, y recibid.
toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Yo creo que es muy importante que pongamos en las manos de Dios nuestro encuentro. Creo que también tenemos que mirar, y los invito a que miremos qué cosas positivas podemos resaltar de un encuentro virtual, qué cosas podríamos después del encuentro y a lo largo del encuentro ajustar y mejorar, y cómo podemos utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición para que estos espacios sean cada vez más presentes y permanentes en nuestra red. Ustedes saben que tenemos espacios de reunión permanente por grupos, y este espacio es un espacio un poco más amplio y por eso un poco más rico, pero pues que requiere ir desarrollándose poco a poco. Y por eso los invito también a que, como testigos y protagonistas del proceso, ustedes puedan hacer la retroalimentación que se requiera en el momento oportuno. Bien, siendo así, queridos directores académicos, quiero dar paso a esta primera charla que tenemos el día de hoy, y quiero darle la bienvenida a Luis Fernando Klein para esta primera jornada. En este encuentro inicial estaremos trabajando sobre el tema de la formación integral, como ustedes bien saben. Para el desarrollo de este tema hemos contado con el apoyo del padre Luis Fernando Klein de la Compañía de Jesús de la provincia del Brasil, quien nos estará compartiendo durante los próximos 50 minutos una ponencia que ha preparado y luego estará respondiendo algunas de las preguntas que puedan surgir. Es una gracia enorme que tengamos la posibilidad de contar con el padre Klein para iniciar este encuentro. Quiero contarles algunos aspectos de la vida y de la historia de formación, de la presencia de formación del padre Klein, que se encuentra aquí entre nosotros. El padre Klein, asistente de educación de la Red Jesuita de Educación de Brasil, es sacerdote jesuita brasileño. Hizo maestría en teología en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y doctorado en educación de la Universidad de Sao Paulo. Fue rector del Colegio Santo Ignacio de Río de Janeiro, del Colegio São Luís de Sao Paulo y director de Fe y Alegría en Brasil. Secretario ejecutivo de la CEPAL, la Conferencia de Provinciales de América Latina, y de FLACSI. Integró las comisiones internacionales que elaboraron los documentos Características de la educación de la Compañía de Jesús y Proyecto Educativo Común de la Compañía en América Latina, documentos que hemos venido trabajando en este tiempo. Tiene varias publicaciones, entre ellas podemos mencionar Actualidad de la Pedagogía Jesuítica por el ITESO de Guadalajara, México, y Educación Personalizada, Desafíos y Perspectivas, por Editorial Buena Prensa de Ciudad de México, y otros textos en el Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana. Creo que aparte de esto, la presencia y la cercanía del padre Klein con el trabajo de la red de colegios FLACSI ha sido siempre permanente. Su disponibilidad para acoger nuestras propuestas y la solicitud de apoyos para la reflexión que le venimos haciendo siempre está allí, y por eso hoy contamos con su presencia, y de parte nuestra queremos darle una cordial bienvenida y las gracias por la presencia en este encuentro. Bienvenido, Lico. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Felicitaciones al inicio por esa magnífica idea, esa bellísima iniciativa que nos congrega, que nos permite compartir nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras elaboraciones. Felicitaciones a Felipe, Javier González, tantos otros que han armado toda esta estructura para nuestra aportación.
Yo voy a tratar el tema de la educación integral también como sinónimo de formación integral. No voy a discutir así semánticamente la distinción, pero vamos a entender así. Y a mí me parece muy importante empezar preguntando qué significa educación integral, qué queremos decir con eso, porque corremos el riesgo de tomar un término que puede volverse algo de moda, sinónimo de moderno, de avanzado, sin una determinación clara. Además, conforme la concepción de educación integral, tal será el currículo que se va a diseñar para implementarla. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que integral es un adjetivo que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Eso ya nos dice algo. Una panorámica integral, una educación integral, es un demócrata integral, por ejemplo. Entonces podemos decir que la educación integral es la que ejerce una acción de tipo abarcador, envolvente, integrador, comprensivo, sistémico sobre el proceso educativo. Mira el sujeto desde varios ángulos, identificando aquellos elementos que considera importante fomentar para que su educación sea completa, integral. Sugerimos en este texto, yo sugiero un enfoque ampliado de educación integral, recogiendo varias etapas y varios aportes de la pedagogía ignaciana. De tal manera que la educación integral no se circunscriba al recinto y a la programación del salón de clase, sino que invite a toda la escuela a implementar el enfoque integral de la educación. Bueno, los antecedentes, yo creo que podemos empezar por San Ignacio, su recorrido, descrito en su autobiografía. Al instalarse en 1524 en Barcelona, habiendo regresado de su peregrinación a Tierra Santa, Ignacio se dio cuenta de la necesidad de profundizar sus estudios. Sentía necesidad de unir los estudios con su elán apostólico. Fue la primera señal del binomio que después entró como renglón en la gramática de la compañía, el primer renglón llamado virtud y letras. Yo sospecho que es muy probable que la experiencia que Ignacio tuvo junto al río Cardoner en 1522, que fue una iluminación tan profunda. Y dijo San Ignacio que una ilustración muy grande, que le parecían todas las cosas nuevas. Parece que esta visión abarcadora puede haber influenciado mucho después todo su recorrido y su apuesta por la virtud y letras. La cultura y la sociedad del tiempo de Ignacio no permitían el ejercicio de la orientación espiritual como él pretendía realizar sin la comprobación de estudios formales. Ignacio estaba impedido de hacer el bien que soñaba porque no tenía el preparo adecuado. Entonces ahí empieza una marcha académica para buscar integrar, equilibrar las letras con su ardor apostólico. No encontró en Salamanca ni en Alcalá de Henares, también no se dispuso para eso. No encontró la orientación suficiente, marchó a París y ahí en París se sorprendió con educación integrada, contenidos académicos enlazados con buenas costumbres. En esta ocasión también el adjetivo integral se refería apenas al binomio virtud y letras. Impregnado por esa experiencia de París, Ignacio introdujo en su pequeño libro de ejercicios espirituales, introdujo este renglón para llamar a todo el ejercitante a implicar en sus diversos modos de orar, implicar sus facultades, inteligencia, memoria, imaginación, voluntad, libertad. En los ejercicios Ignacio presenta orientaciones prácticas al ejercitante. Una parte de los ejercicios que se llama adiciones.
Entonces ahí se refiere sobre todo a la actitud corporal, al control de la imaginación, a los sentidos, al modo de comer y dormir, de tal manera que uno se da cuenta de que todo el cuerpo es llamado a unirse al espíritu antes de iniciar la oración. Es muy bonito recoger los ejercicios y darse cuenta de que todo el ser humano es conclamado, llamado para esta integración. Luego también aparece como una parte de los ejercicios, las reglas para ordenarse adelante en el comer. ¿Qué es esto? Exactamente un aporte que Ignacio ofrece para la persona quedarse integrada en su seguimiento del Señor. En la actividad que corona, que concluye los ejercicios espirituales, que es la llamada contemplación para alcanzar el amor, es una oración totalizante, integradora, que sería como para repartir a lo largo de la vida. Entonces, lo que se ve en los ejercicios, que el adjetivo integral se refiere a la integración y armonía de cuerpo y espíritu para favorecer la oración. Toda la persona se concentra en buscar el fruto del encuentro con Dios. Pasemos a la parte cuarta de las constituciones, que es el embrión de la Ratio Studiorum. No se refiere explícitamente a la educación integral. Sin embargo, este texto, que es de 1551, menciona algunas veces el objetivo educativo de los jesuitas. Por ejemplo, téngase muy particular cuidado que los que vienen a aprender letras a las universidades de la compañía, juntamente con ellas aprendan buenas y cristianas costumbres. A partir de la Ratio Studiorum, el adjetivo integral pasa a referirse a la conjugación de estudios con virtudes o buenas costumbres. Conforme denotan diversos textos de la Ratio, el concepto de educación integral es solamente la consideración del aprovechamiento de los contenidos curriculares juntos, concomitante con el aprendizaje de buenas costumbres. El binomio virtud y letras, o pietas e erudicio como educación integral, será también el objetivo que buscan los jesuitas al inaugurar el primer colegio que fue en Messina en 1548. Ahí hay una frase muy significativa de Nadal. Las lecciones y ejercicios escolares son para nosotros como un anzuelo, así dice, para pescar almas. Después de restaurada por el Papa Pío VII en 1814, la Orden de los Jesuitas mantiene como su objetivo educativo la armonización de la promoción de los estudios con el incentivo a la vida cristiana. Entonces, por ejemplo, la 31ª Congregación General, que fue en 1965, el decreto 28, que es también la gran palanca para el desarrollo educativo en la contemporaneidad, ahí dice: la primera preocupación del jesuita sea que los discípulos cristianos, a la vez que se forman en letras y ciencias, adquieran también la doctrina y costumbres propias de cristianos. Mientras tanto, en un ítem de la 31ª Congregación aparece por primera vez una visión más amplia de educación integral, cuando se refiere a la didáctica. Las materias deben darse de modo que la mente de los adolescentes no quede abrumada por la multiplicidad de nociones, sino de modo que sus facultades se vayan desarrollando y crezcan en firmeza de ánimo, rectitud de juicio y de sensibilidad. En el referido apartado de la 31ª surgen ya algunos elementos que no restringen la educación integral a la armonización del cuerpo y del espíritu, como en los ejercicios.
sino que hay otros elementos que pasan a ser considerados a partir de ahora. El desarrollo de las facultades de la persona, de las competencias de autonomía, firmeza, de ánimo y tal. Aí passamos para Pedro Arrupe, esta locução que várias vezes já dije que eu considero a refundação de los colegios de la compañía, el 13 de septiembre de 1980 en Roma, nuestros colegios, hoy y mañana. Sostiene el binomio virtud y letras como meta del trabajo de la compañía, pero rechaza una consideración unilateral de sus elementos. Ahí dice Arrupe, cualquier desviación de esa misión que desvirtuase su finalidad educativa y apostólica, por ejemplo, reduciéndola a meros contenidos culturales o humanísticos, o incluso catequéticos, y cualquier especie de apropiación del instrumento confiado, lesiona el carácter fundamental de la misión y del instrumento. Ahí Arrupe señala como las 4 notas ya bastante conocidas por nosotros: formación de hombres de servicio, hombres nuevos, hombres abiertos, hombres equilibrados. Este yo considero como un plan de vuelo que Arrupe propone para la renovación de las instituciones educativas. Los demás documentos que se van sucediendo a nuestros colegios hoy y mañana van ampliando poco a poco el concepto de educación integral. Ahí, por ejemplo, surge Características, 1986. Afirma la bondad radical del mundo. Esta afirmación es fundamental, porque ahí sugiere, estimula, provoca, impulsa al estudio de la realidad del mundo. Ya no prevalece aquella visión maniqueísta, todo lo que es materia es del maligno, no presta, no vale la pena. De Dios solamente merece lo que es espiritual. Mentira, dice este texto de las características. Hay una bondad radical del mundo que es preñado de Dios, de la presencia de Dios. Características presenta el objetivo de la pedagogía ignaciana como el desarrollo más completo posible de todos los talentos, potencialidad y virtudes de la persona, de modo a tornarla equilibrada, convencida y practicante de los valores en el servicio a los demás. El documento también presenta entonces desarrollo de los talentos, potencialidades y virtudes. El documento Características trata también las dimensiones y los contenidos de la educación integral. Por ejemplo, el desarrollo intelectual, afectivo, imaginativo, creativo, moral, espiritual y físico de cada estudiante. En cuanto a contenidos, Características presenta un dilatado abanico, por fuerza también de la complejidad e interpelaciones de la cultura actual. Hay que considerar disciplinas humanas, físicas, sociales, tecnología, literatura, estética, música, bellas artes, deportes, educación física, educación religiosa y espiritual. Además de ese, también Características presenta algunos temas relevantes para ser considerado y presenta también las competencias que son importantes, una atención especial a las competencias de autodisciplina, la competencia del rigor intelectual, del estudio serio. Entonces, la pedagogía ignaciana, que ya fue publicada en 1993, insiste en la formación integral, no repite todo lo que ya había descrito Características. Y ahí surge también el proyecto educativo común de la compañía, que la CEPAL publicó en 2005. Este proyecto educativo no describe es decir, asume el elenco de dimensiones que había sido elaborado por ACODESE de Colombia. Las dimensiones afectiva, ética, corporal, espiritual, cognitiva, estética, sociopolítica y comunicativa.
La Asociación de Colegios Jesuitas de Venezuela, ACSI, considera estas dimensiones de ACODESE, pero añade dos otras, la dimensión productiva y la dimensión ecoambiental. Y ahí Pedro Arrupe decía, en una visita que hizo al Colegio Pereira, en Torreón, México, Pedro Arrupe decía, también la educación integral en el sentido de las actitudes a promover en los alumnos. Entonces, el recorrido por los documentos pedagógicos, eso está más descrito en el texto que ustedes pueden accesar, revela que jamás la compañía restringió al foco puramente cognitivo o intelectual su enfoque educativo. Siempre buscó rebasarlo con la educación integral, la cual es un valor irreemplazable en el proceso formativo de los alumnos. Actualmente, nosotros consideramos, y ahí aparece la primera, segunda y tercera sección del documento Características, el ser humano como un ser multidimensional. Por lo tanto, diversos factores intervienen en su educación. Por eso es muy importante ensanchar la mirada para considerar otros ángulos, otros aspectos o factores que una educación integral no podría ignorar. Sería este, a mi modo de ver, un trabajo de justicia y de respeto por la dignidad del ser humano. Privar al ser humano de la ayuda necesaria para desarrollarse plenamente podría ser un desamor. Entonces, la primera, ahí mi sugerencia, la primera preocupación al confeccionar el currículo sería definir los valores que se quiere proponer. El PEC de la CEPAL sugiere 7 valores: amor, justicia, paz, honestidad, solidaridad, sobriedad, contemplación y gratuidad. A este listado, las instituciones educativas añaden otros valores también, claro, por supuesto, de acuerdo a su contexto. Además, a continuación, el montaje del currículo, después de considerar los valores, incorpora las competencias y actitudes que sean coherentes con sus objetivos educacionales. El Liceo Javier, me gustó mucho su trabajo, el Liceo Javier de Guatemala elabora una relación de 16 competencias distribuidas entre instrumentales, interpersonales y sistémicas. Otro componente para el ensamblaje del currículo son las dimensiones del ser humano. Ahí entrarían clarísimamente el magnífico trabajo que nos aportó desde hace un par de años ACODESE. Son las varias dimensiones, son las 8 que acabábamos de mencionar. Mientras el proceso educativo avanza, el educador trata de verificar si se observan las dimensiones constitutivas de la persona, o sea, cómo progresan las facultades de la inteligencia, imaginación, memoria, voluntad y libertad. Entonces, el educador ajusta su mirada personalizada para identificar cuál de los 8 tipos de inteligencia, por ejemplo, propuestos por Howard Gardner, está más o menos fortalecido, de modo a respaldarlo o a estimularlo. Se trata de las inteligencias verbolingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista y corporal kinestésica. Otros autores ya añaden, a mí me parece muy bueno, la inteligencia espiritualista, para subrayar en la búsqueda de sentido de la vida humana. A mí me gusta mucho y considero muy importante el trabajo de Antonio Pérez Esclarines, un educador de Venezuela, de Centro de Formación Padre Joaquín, de Fe y Alegría. Tiene un trabajo muy bonito, un libro que se llama Educación Integral, está en la web.
y él defiende mucho la educación de los sentidos. Él sugiere una atención cuidadosa de los sentidos. Educar los ojos para aprender a desarrollar una mirada contemplativa, fraterna, inclusiva y compasiva. Educar la lengua para bendecir y hablar palabras verdaderas. Educar los oídos para aprender a escuchar y escucharse. Educar la nariz para aprender a oler y olfatear. Educar las manos para acariciar y ayudar. Educar los pies para ir al encuentro del otro y también para saber parar e interiorizarse. Muy interesante ese aporte innovador de Pérez Esclarín. Entonces, estos elementos que no son disciplinas, no son áreas, no son materias de estudio, buscan asegurar la integralidad del currículo. Pero a mi modo de ver, hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta para comprobar que tanto el proceso de desarrollo del estudiante está en una línea que respeta su crecimiento personal integral. Yo empiezo con el recurso a las 6 notas constitutivas de la persona, en las cuales se basa la educación personalizada, la personalización, la autonomía y libertad, la actividad, la creatividad, la sociabilidad y la trascendencia. Una precisión de corte más ignaciano va a llevar al educador a averiguar si el proceso educativo tuvo en cuenta las 5 vivencias del paradigma pedagógico ignaciano. Me gusta el trabajo del padre Lapuente y Bastero de España, que considera los elementos del PPI como vivencias, no son como pasos ni etapas, son como vivencias. Considerando también la pedagogía ignaciana que busca combatir la superficialidad y el ensimismamiento en la tarea de construir el conocimiento, ahí viene un filtro importante a tener presente, que son las 4 Cs que ya nos había propuesto Kolfenbach cuando promulgó en el 93 el documento Pedagogía Ignaciana, una propuesta práctica. Al final del proceso, el educador pregunta también si es realmente integral este proceso recorrido, si están asegurados los 4 aprendizajes indicados por la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI de la UNESCO. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser. La pedagogía ignaciana jesuita encuentra resonancia con estos 4 ángulos de aprendizaje, pero yo ampliaría su formulación y añadiría otros 2 aprendizajes. Aprender a construir el conocimiento en profundidad, dominándolo con competencia. Aprender a desarrollar y aplicar habilidades para transformar la realidad. Aprender a convivir en armonía con los demás y con la creación, dando prioridad a los necesitados. En cuarto lugar, aprender a desarrollarse integralmente a lo largo de la vida. Y finalmente, aprender a direccionar la vida con miras a la trascendencia. La educación ignaciana, además de buscar la educación integral, se empeña también por ser integradora de otros ámbitos que deben convergir para atingir las metas educativas. Por eso, a mi modo de ver, trata de integrarse con la familia, que es uno de los segmentos de la comunidad educativa. Con los padres o responsables por los estudiantes se establece una comunicación permanente, se ofrece orientación, se abre la posibilidad de participar de consejos de asesoría de la escuela. Otro ámbito a integrar al proceso educativo es la sociedad civil organizada, a partir de una selección criteriosa de aquellas instancias públicas o particulares con las cuales la escuela reconoce lo que yo llamo consanguinidad filosófica o pedagógica. Con frecuencia, la rutina escolar lleva a la comunidad educativa a ensimismarse
y a enajenarse en cuanto al conocimiento, al diálogo y a la colaboración con otros grupos que pueden constituirse una palanca para atingir nuestras metas con más agilidad. Integración con la familia, integración con fuerzas de la sociedad civil, integración con fuerzas de la Iglesia para establecer en lugar de la globalización de la indiferencia, la globalización de la solidaridad tan enfatizada, subrayada por el Papa Francisco. La pedagogía jesuítica encuentra su fuerza en la larga tradición de vínculo entre sus instituciones. El intercambio de saberes y de recursos permitió elaborar los principales documentos corporativos. Yo me acuerdo que la elaboración de características, por ejemplo, del PEC de la CEPAL, fue un trabajo enorme, de mucha consulta, de mucho recibir informaciones, aportes, enriquecimientos de los varios sitios de la compañía. En su alocución hoy mañana, Arrupe apuntaba para la actitud integradora de la escuela jesuita, cuando decía: los colegios de la provincia o la iglesia local, un caso de splendid isolation. Ese aislamiento, consciente o inconsciente, ahí donde exista, tiene que desaparecer. Pero la razón principal para la abertura de nuestros colegios y mantenerse en contacto con los de los demás es otra: la necesidad de aprender y la obligación de compartir. Entonces, algunos ítems de las características estimulan la escuela jesuítica a romper la reclusión intimista y a buscar una educación integradora con otras instituciones educativas dentro y fuera de la orden de los jesuitas, con obras de la iglesia y de la sociedad. Y finalmente, la educación integral se vuelve también educación inclusiva al manifestar su cuidado en respetar la diversidad de personas y de temas, en cuanto a las diferencias de raza, de condiciones sociales, económicas y culturales, de opción religiosa, de orientación sexual, etc. Conclusión de este trabajo. La educación integral es una perspectiva humanista, en contra de una visión instrumental utilitarista. La pedagogía ignaciana trata de responder a la multiplicidad de exigencias del propio estudiante y de su contexto. Por eso agrega principios pedagógicos, actitudes, dimensiones, estilos de aprendizajes y aportes de otros segmentos de la comunidad educativa y de ámbitos externos a la escuela. La pedagogía ignaciana asume el papel de articuladora de las diversas experiencias educativas que los estudiantes pueden realizar dentro o fuera del recinto escolar. Es integradora porque la centralidad del estudiante en el proceso educativo es verificada. Por consiguiente, la educación integral afecta toda la gestión de la escuela, en orden a articular todos sus componentes. El conjunto de los diversos factores que yo enumeré configura un mapeo de la educación integral con elementos que abarcan las tres esferas principales del ser humano: la socioafectiva, la cognitiva y la espiritual. Algunos elementos presentados son más generales, como los valores, los principios, las líneas de fuerza de todo proceso educativo. Otros aspectos serían referentes más directamente a la constitución, a la actuación y a las relaciones de la persona del estudiante con sus notas antropológicas, los diversos tipos de inteligencia, los modos de aprendizaje, las competencias, vivencias y actitudes cuya manifestación se espera que aconteça en la vida ordinaria. Yo al final de mi trabajo traje un ejemplo del médico clínico general, que a mi modo de ver puede iluminar el trabajo del educador con respecto a la educación integral.
En una consulta inicial del paciente, ¿qué hace el médico? Procede a lo que se llama anamnesis, a un sondeo exhaustivo del paciente en orden a identificar sus debilidades y fortalezas. Ordinariamente examina el corazón y el pulmón del paciente, mide la presión arterial y la temperatura corporal, comprueba la altura y el peso, solicita diversos exámenes de sangre y si hay alguna duda o sospecha más seria, requiere radiografías o exámenes de ultrasonido. En la consulta siguiente, el médico no va a considerar los resultados de todos los exámenes del mismo modo, sino que va a verificar los que podrían provocar o no una enfermedad y discernir sobre los puntos más débiles o amenazadores a la salud que van a exigir un tratamiento adecuado. Entonces, ¿cómo en la organización del currículo puede asustar la consideración de tantos enfoques? Es importante distinguirlos. Unos elementos son de ámbito más genérico, como los principios orientadores del proceso educativo y las metas que se pretende atingir. Por su vez, otros factores son para asegurar, para verificar, para validar si el proceso educativo se desarrolla de modo coherente con la filosofía en la cual se fundamenta. En orden a elaborar el currículo, los factores del mapeo de la educación integral, aunque amplio, porque son muchos los aspectos y factores a considerar, hay que tratarlos con flexibilidad y realismo, por supuesto. Sería como aplicar el zoom sobre el mapeo, bajando de los aspectos más generales, como los principios educativos, hacia los más específicos sobre el desempeño del estudiante. Todas esas miradas son importantes, de tal modo que la organización curricular trata de establecer un modo propio de jerarquizar y combinar los aspectos según la perspectiva ignaciana, para que ningún elemento relevante deje de estar involucrado por la educación integral. En eso creo. Aquí llego con la reflexión y todo lo que he elaborado. Muchas gracias.